Saludos, estimada profesora, compañeros y compañeras. Les saluda Melina Martínez. En esta exposición, elaborada por nuestro compañero Luis Luna y su servidora, abordaremos el tema Educación en la Grecia clásica. Abordaremos el tema desde una perspectiva del concepto de postura. Pero, ¿qué es postura? La postura es una decisión. Aparece cuando el sujeto asume esa decisión ante las diversas formas de pensar y de actuar. Esta decisión debe ser coherente y consistente, que se asume ante las diversas formas, tanto de hablar como de actuar. Cada disciplina o campo de estudio desarrolla su propia postura. Además, ofrece una perspectiva nueva al estudio de la educación. El concepto postura, entonces, además de su interés intrínseco, ofrece esa nueva perspectiva al estudio de la educación. A partir de esta, es posible interpretar la teoría y la práctica a nivel educativo y lograr clasificarlas en 4 grandes corrientes que estudiaremos a continuación. Estas corrientes educativas o escuelas del pensamiento pedagógico que estudiaremos son corriente socrática, corriente platónica, corriente xenofóntica y la corriente protagórica. Cada corriente de pensamiento se puede identificar con el nombre del autor que la definió por primera vez, pero también existe otra forma de identificarlas, que es mediante el perfil de la persona que se desea formar. De esta forma, la corriente socrática corresponde a la formación de los sabios. La corriente platónica corresponde a la formación de los gobernantes, la xenofóntica a la de los trabajadores y los súbditos, y por su parte, la corriente protagórica corresponde a la formación de los ciudadanos. La primera corriente que estudiaremos es la corriente socrática, o como ya vimos, la corriente de la formación de las personas sabias. Dentro de su fundamento teórico, esta corriente educacional fue iniciada y delineada en sus aspectos fundamentales por Sócrates. El fundamento de esta forma de pensar y hacer la educación es el amor a la filosofía, a la verdad, a lo bello, a lo bueno. Por eso, educar es cultivar el alma, conducirla a la verdad a partir del reconocimiento de otras formas de pensar y, en consecuencia, de la ignorancia propia y ajena. Dentro del perfil de persona que Sócrates desea formar explícitamente son sabios, personas amantes a la sabiduría y a la verdad, donde exista un desprecio por la riqueza y por el poder, donde las personas sean educadas en la pluralidad, donde el amor y la sabiduría a la verdad empiecen por el mismo reconocimiento de la ignorancia propia. Este es, de hecho, el único aspecto en que Sócrates se reconoce como más sabio que el resto de las demás personas. Dentro de la función del tipo de sujetos que desea formar la corriente socrática están los métodos y los contenidos educativos. Básicamente, el método socrático constaba de 2 etapas. La primera, dudar de lo que los otros sabían o decían que sabían, con el fin de interrogarles y examinarles con el único propósito de comprobar su verdadero conocimiento. La segunda etapa de este método socrático es constructivista y positiva, en la mayéutica, y además consiste en que cada persona dé a luz a las ideas que le ayuden a descubrir la verdad. Es decir, el método socrático busca la sabiduría y la verdad para convencer a los otros de su ignorancia y disponerlos, pues, a la sabiduría. Se considera que la relación entre el profesor y el estudiante es un apostolado, es decir, el profesor está al servicio de la verdad y de Dios. El alumno busca al profesor. Como se puede ver, esta relación es conflictiva. El profesor se ve desafiado por un compromiso y el alumno no se ve cuestionado en sus creencias.
Por parte del profesor se denota un compromiso por la verdad, por la belleza, por lo bueno, por lo consecuente, una actitud crítica. Así, la corriente educativa socrática con frecuencia critica y enfrenta a los poderosos, no con el propósito de quitarles el poder, ni de asumirlo, sino con el único propósito de crear una sociedad o un pueblo que se acerque a lo bello, a lo bueno, a la verdad. Corriente platónica o de formación de gobernantes. Fundamento teórico. Acceso de unos pocos a la verdad absoluta. Se reconoce una sola forma de pensamiento válido. Aparece como algo inaccesible al común de los mortales. Es elitista, dirigido a futuros dirigentes únicamente. Corriente platónica o de formación de gobernantes. Perfil de la persona. Bueno, los gobernantes deben ser respetuosos y personas que conozcan una sola forma de pensar. Verdaderos líderes capaces de ordenar y asignar funciones a los demás miembros de la sociedad. En los métodos y contenidos educativos de la corriente platónica en formación de gobernantes tenemos como ejemplos el control de espectáculos, canciones, aritmética, geometría, astronomía. En este caso se prohíbe modificación al orden establecido por los gobernantes. La relación profesor-estudiante en la corriente platónica se da un tanto al contrario como en nuestra época, pues el profesor busca al estudiante. Hay más necesidad de enseñar que de aprender. Quizás esto por la necesidad de encontrar buenos líderes para la sociedad griega de esa época. Corriente xenofóntica o de formación de trabajadores, como lo dice el título, tipo de corriente que le corresponde a los gobernados. Fundamentación teórica. La educación es para la actividad económica. Reconoce una sola forma de pensamiento válido. Cada persona es educada de acuerdo a su naturaleza. El hombre como hombre, mujer como mujer, esclavo como esclavo, hombre libre como hombre libre. Cada sujeto se responsabiliza de lo que le corresponde. Cumple una función estricta dentro de la sociedad. En la corriente xenofóntica, el perfil de la persona deben ser trabajadores eficientes, leales, dóciles, honrados y obedientes. Conocen una sola forma de pensar, en este caso es la forma de pensar del gobernador. Personas leales a sus gobernantes, cumplen su función sin derecho a pensar o a analizar las situaciones cotidianas. En la corriente xenofóntica, los métodos y contenidos educativos no distinguen entre educación y amaestramiento. Se da el premio y castigo, contenidos únicamente relacionados con las actividades económicas. Aquí no interesa la música, ni la gimnástica, ni que la persona adquiera conocimientos para la vida. Es única y exclusivamente aprender las actividades que va a desarrollar durante su vida útil en la sociedad. En la corriente xenofóntica, la relación profesor-estudiante. El profesor es más bien el amo. El profesor se le dice qué y cómo enseñar. La relación educativa es secundaria a otra. Ejemplo, patrón-empleado. A la relación profesor-alumno la antecede generalmente una relación previa, que puede ser padre-hijo, esposo-esposa, etc. Corriente protagórica o de formación de ciudadanos. Fundamento teórico, no hay una verdad absoluta y si la hay, cada cual la puede interpretar. Pretende la igualdad de todos ante la ley. Esta corriente, iniciada por los sofistas, en particular Protágoras, es la manifestación educativa de una sociedad democrática. El perfil de la persona en la corriente protagórica. Bueno, no pretende formar buenos gobernantes, ni buenos y obedientes trabajadores, sino buenos ciudadanos, personas que participen en la política y en la justicia, educadas en la pluralidad, personas capaces de defenderse en un tribunal
y de desenvolverse en una asamblea. Métodos y contenidos educativos en la corriente protagórica. Los sofistas aplican el principio de que la educación no es un proceso de crecimiento natural, sino que es una influencia del ambiente en la que pueden intervenir los pedagogos. Elaboran una técnica basada en la gramática, retórica y dialéctica. Los temas corresponden a la realidad cotidiana. Todo es incluyente y todo es motivo de estudio. En la corriente protagórica, la relación profesor-estudiante. El profesor vive de enseñar, el alumno busca al profesor. Existe la necesidad de aprender y de enseñar, pero en este caso más la necesidad de aprender. El profesor en esta corriente recibe una paga por enseñar al alumno. Después de haber realizado este breve recorrido por las 4 corrientes pedagógicas más significativas de la Grecia clásica, salta la pregunta: ¿siguen vigentes estas corrientes educativas? Pues bien, compañeros y compañeras, estimada profesora, los modelos pedagógicos nunca pasarán de moda, pues es nuestra labor docente siempre tomarnos un poquito de las enseñanzas de cada uno de ellos. Solo que siempre tratamos de hacer énfasis en uno especial, en el constructivismo, pues lo consideramos más útil para mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y lo creemos acorde al tipo de conocimientos que deseamos impartir, a las habilidades, además al tipo de estudiantes que pretendemos formar. Sin embargo, el constructivismo es el que más se asemeja a la realidad de la educación actual, es el que más aporta en cuanto a la generación del conocimiento y en cuanto al proceso de transformación de la sociedad, mediante el aprendizaje que parte de los preconceptos de cada estudiante, de su libertad de expresión y su interacción con cada agente del mismo, propiciando espacios de reflexión y autoconstrucción. Como docentes, más que mostrarnos dueños del conocimiento, debemos de llevar esa llave que abra espacio para que nuestros estudiantes aprendan y accedan a los conocimientos mediante una disposición profesional para escucharlos, para acogerlos, para creer en ellos y además para proponer situaciones que contribuyan a que estemos lo más cerca posible de ellos. En tal sentido, este proceso debe de basarse en competencias y además obedecer a un proceso. Es importante documentar de manera rigurosa y amplia las actualidades de las corrientes de estos pensamientos educativos e identificarlos con la Grecia clásica. De tal manera, todo este tema nos sirve para contestar a las siguientes preguntas, que se las dejo a ustedes para que cada uno las analice. ¿Qué tipo de personas se quieren formar? ¿Qué tipo de personas estamos educando en el presente? Para concluir, mi compañero y yo les dejamos esta frase. Cada filósofo explica algún secreto de la naturaleza, lo que cada cual en particular añade al conocimiento de la verdad no es nada, sin duda, o es muy poca cosa, pero la reunión de todas las ideas presenta importantes resultados. Aristóteles. Gracias por su atención.